con ojos de curiosidad nosotros los latinoamericanos, pero con ojos de cierto terror, los europeos y los norteamericanos están viendo las revueltas y la inquietud en el mundo musulmán. Originado esto ahora por unas caricaturas y una película que hablan sobre Mahoma. Yo quisiera saber, o que nos ilustráramos todos, ¿es que no podemos nombrar a Mahoma o cómo hay que nombrarlo? Profesor Bustillo, ilústrenos un poquito sobre esto. ¿No podemos nombrar a Mahoma? Bueno, parece que no se concilia en este caso, y ese es un problema que es un reto para el Estado de Derecho y la democracia. No se concilia en este caso la libertad religiosa con la libertad de opinión. Si nos vamos por el hecho de la libertad de opinión, pues no solamente a Mahoma, con cualquiera, como se dice vulgarmente, podemos meternos, pero parece que no le gusta al mundo musulmán que se tome al profeta como objeto de burlas, de ironías y de cosas risibles. Mire usted todo lo que ha acontecido, lo que ha pasado. Entre otras cosas, tengo entendido que para el mundo musulmán y para un musulmán está prohibido representar a Mahoma con figura corporal como nosotros, y eso los ha molestado mucho. ¿Es eso cierto? Sí, pues, pero parece, me decía usted que no se ha visto ese cassette ni esa película por parte de la inmensa mayoría. Esperamos asomarnos a ver qué fue verdaderamente lo que pasó. Parece que se muestran las partes pudendas del profeta Mahoma. En fin, la comunidad musulmana está muy resentida por ello. Pero históricamente esto hunde sus raíces, imagínense, por allá en la Edad Media, cuando no se sabe quién escribió sobre eso o quién es el autor de ese famoso libro que se llama Los Tres Impostores, fundadores de religiones. Mahoma, uno de ellos. Bueno, en ese tiempo nadie quiso aceptar la autoría del libro porque recuerde que eran épocas donde la intolerancia era muy manifiesta, muy visible, y se le atribuyó, hasta 1500 se le atribuyó también a Maquiavelo y a muchos autores. Parece que Federico Barbarroja fue señalado como autor de ese libro, Los Tres Impostores, fundadores de las religiones. Pero recuerde usted que hay un antecedente histórico muy famoso que sucede en 1741 cuando el escritor Voltaire habla sobre Mahoma o del fanatismo y escribe y le manda ese folleto al Papa Benedicto XIV. Es una representación, es una comedia. Se presentó en Francia, pero el Papa, por no ofender a la comunidad musulmana, que no era tan grande como hoy en día, pero sí había musulmanes en Roma, prohibió en base al poder temporal que ostentaba, prohibió la representación de esa comedia. Pero comedias ha habido sobre el profeta Mahoma y sobre Jesucristo y sobre Buda a través de toda la historia, doctor Correa. En nuestra época ahora es famoso el libro de Salman Rushdie, Los versos satánicos. ¿Por qué fue condenado a muerte Salman Rushdie por el mundo musulmán, que afortunadamente no pudieron redondear su faena? Sí, Alá es Dios y Mahoma su profeta, dicen los mahometanos en todo sentido y en todos los aspectos. Y parece que tuvo un momento de desliz Mahoma invocando a unas diosas que se adoraban en la localidad de la Meca, que es la ciudad santa del Islam, hace mucho rato, Loza y Manat, entre otras. Y esto ya era politeísmo, y como usted sabe, Mahoma es uno de los adalides, es uno de los fundadores de la religión monoteísta. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y los que vienen detrás, pues los califas que apuntan en esa dirección. Es curioso, habla usted del monoteísmo. Ellos adoran a Alá. ¿Quién es Alá? El mismo Dios de nosotros los cristianos, el mismo Dios de los judíos. ¿Por qué esas diferencias de interpretación sobre el Dios único, creador del universo? Bueno, ya estamos en alta teología. Si hay un solo Dios, indiscutiblemente, que ellos lo llamen Alá o que otros lo llamen Jehová, y en fin, una cantidad de nombres, pues a mí me parece que eso no es lo verdaderamente sustancial. Pero uno como cristiano, concretamente como católico, se identifica plenamente, y ellos también como musulmanes, a un Dios muy particular. ¿Le parece a usted que esto que está ocurriendo en el mundo musulmán debiera preocuparnos a nosotros como colombianos? ¿O eso es allá una cosa que ocurre lejos de aquí? Bueno, parecería que no debería preocuparnos, pero como le decía al principio, parece que hay ahí no se concilian, no se conjugan bien libertad de opinión y libertad religiosa. ¿Cuáles son los límites de la libertad de opinión? En este caso, ¿se puede
ofender, se pueden ofender los símbolos de las otras religiones. Eso es lo que está en juego. Fíjese usted que en una república tan laica como Francia, como Mariana, porque Mariana es el nombre oficial de la República Francesa, sí, allá en los territorios de Mariana, pues el chador ha sido visto como prenda ya que identifica concretamente una religión, y muchos amantes de ese laicismo pues han insistido tanto que hasta el Tribunal Constitucional francés ha impedido el uso del chador y el uso de las prendas de significado esencialmente religioso allá en Francia. Yo creo que nosotros, los que tenemos algún origen de tipo occidental, en general, no entendemos por qué no hay democracia en los países musulmanes y por qué se presentan estos casos de intolerancia como los que estamos viendo ahora. Bueno, recuerde usted que el profeta huye de la Meca, perseguido, huye a Medina. En Medina es donde se instaura precisamente el régimen ideal del profeta Mahoma. La constitución de Medina es teocrática. Ahora, los señores fundamentalistas musulmanes, y esa es una pregunta que habría que hacerle a un experto en derecho político, necesariamente tienen ese régimen como un modelo, como un estereotipo, o pueden en un momento dado aceptar fundamentos democráticos de tipo occidental en lo que a los regímenes políticos se refiere. Eso es una buena clase de teoría política, doctor Correa. Pero entonces, es decir, nosotros no podemos mirar con ojos de democracia lo que ocurre en los gobiernos musulmanes, porque eso no cabe dentro de un gobierno teocrático. Bueno, habría que ya definir la democracia. Recuerde usted cómo los griegos decían, no es que todo se pueda ser sometido a votación, es un consenso previo acerca de lo cual no se puede discutir. ¿Qué es lo que no se discute? Bueno, el régimen político. ¿Qué tal en un país musulmán donde exista un califa o un sultán o un Mahdi? Porque hay, recuerde usted los movimientos mahdistas, un Mahdi o un nuevo califa que va a poner las cosas definitivamente en su puesto. Dentro de la tradición musulmana hay muchos movimientos mahdistas. Entonces habría que preguntar, bueno, aquí se puede interpelar, se puede cuestionar ese gobierno de una sola voz y cuáles son las directrices de esa sola voz, o si ese jefe de gobierno es algo así como el gran hermano, que lo vigila a uno permanentemente. Me causa curiosidad por qué se están construyendo mezquitas en Colombia, siendo que el mundo musulmán en Colombia no es muy numeroso. No, creo que no alcanzan ni para llenar una mezquita. Bueno, pero parece que es una mezquita suní. Usted sabe que dentro de la comunidad musulmana hay muchos movimientos. El profeta Mahoma se iba a morir y dijo, alguna de las no sé cuántas sectas tendrá la razón, pero se murió y no dijo cuál. Y entonces parece que es una mezquita suní que sí se está construyendo allá en la carrera 80, pero hay otras en Maicao, hay otras en distintos lugares del país. Y tenemos hasta mormones aquí en Bogotá. Recuerde usted que en el marco de la Constitución del 91, pues nuestro Estado es laico y pluralista. Pues esperemos que las revueltas que están por allá no se vengan a sumar a las que tenemos ya aquí en Colombia y que sobre todo aprendamos mucho de lo que es la tolerancia religiosa. A mí me parece que la religión es algo muy íntimo de la persona y no debemos burlarnos de las creencias religiosas de nadie. De ninguna manera, y así lo ha aconsejado un gran pensador, y dice, no, pues bájenle la guardia a esto de estarse burlando del profeta y de estarse burlando de algún símbolo. Recuerde usted que hasta se metieron con Confucio por allá en China en la Revolución Cultural y los talibanes derribaron los famosos budas de Bamiyar allá en Afganistán. En fin, son cosas intolerantes que no podemos aceptar. Entonces nos veremos en la próxima clase.